bienvenido, muy bienvenido aquí a nuestro municipio La Ceja del Tambo y a toda su familia. Los queremos mucho acá, ya son adoptados casi por los papás que viven acá con nosotros y les ha dado a conocer su libro. Ellos se han encargado de que lo conozcamos a usted a través del libro de Metaversos y de muchas cosas más. El libro de Metaversos de las Aves tiene 50 poemas inspirados en las aves. Es una colección de poesía escrita por Esteban Ortiz Montoya y publicada el 14 de febrero del 2025 por Avistar Colombia. La edición es rústica, cuenta con 65 páginas y se centra en explorar la relación poética con las aves como seres simbólicos y metafóricos de la naturaleza, el canto y la trascendencia. Bueno, Esteban Ortiz Montoya nació en Cali en 1972, psicólogo y magíster en educación. Paralelamente a su carrera profesional, Esteban dedica su tiempo a la fotografía de aves y naturaleza, una pasión que le conecta profundamente con el entorno. Está vinculado a temáticas sobre fauna, ecología, paisajes colombianos y sus relaciones humanas. Su voz poética parece alinearse con una sensibilidad hacia lo animal y lo simbólico. Creo que esta es su descripción por lo que leí de su libro. Está muy buena. Me la pasa para tenerla, para publicarla en las redes y decir un poco, para que la gente conozca un poco más desde otras visiones el libro. Muchísimas gracias, Omaira. Claro, Esteban, bienvenido. Y bueno, empecemos por que nos cuentes cómo nació la idea de este libro, cómo nació ese, aparte de ser psicólogo, ese cariño, ese amor por escribir, y bueno, sobre todo el combinar esto que es tan importante, porque la psicología tiene que ver mucho con la salud mental, con la resiliencia y con las aves precisamente. Entonces, unir esas partes, la música, las aves, la psicología, todo esto me imagino que hace un gran trabajo para una buena salud mental, ¿cierto? Así es. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Yo quisiera empezar con un famoso término psicológico que cuando las personas que hemos estudiado psicología nos lo encontramos en las aulas, que significa la crisis de la edad adulta. ¿Qué es eso de la crisis de la edad adulta? Resulta que es cuando las personas ya hemos tenido a nuestros hijos se van y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Estamos en un proceso a veces laborales complejos, en donde las empresas ya no nos miran con los mismos gustos con que nos miraban antes. Claro. Y obviamente empezamos a sentir que a partir de los 40, 50 o 60 años tenemos que redireccionar nuestra vida y empezar a dirigirla hacia cuestiones un poco más estratégicas, pero que tengan que ver con lo que nos gusta. Yo desde hace muchos años amaba la fotografía, he trabajado y me he formado como escritor, sobre todo formando en las escuelas, en la educación pública, la escritura como un arma fundamental de la escuela. O sea, realmente los niños a la escuela deben llegar a aprender a leer y a escribir, además de sumar y restar y todo lo demás, pero lo fundamental es la escritura como formación del pensamiento, ¿sí? Yo lo leí ayer en la biblioteca que usted dirija, hay un excelente mensaje ahí, y es que si nosotros no leemos, nuestra adultez será una adultez muy pobre. En cambio, si nosotros leemos, tendremos más compañía, tendremos más generación de ideas y sobre todo nos sentiremos personas más productivas en nuestra vida. Así es, ayer también hablábamos de eso con el exponente que teníamos, el historiador que teníamos en la biblioteca, y lo que usted dice es verdad. Llega un momento en que tenemos que redireccionar nuestra vida porque todavía somos con muchas potencialidades para dar, pero ya en las empresas ya dimos lo que teníamos que hacer, pero en la parte de nuestros hobbies, yo creo que ahí damos otro tanto de lo que podemos transmitir a nuestros jóvenes y niños, y sobre todo el poder de la palabra, la escritura y la lectura. Nosotros tenemos un programa que se llama Leo, Lectura, Escritura y Oralidad, y yo creo que con el poder de la palabra nosotros podemos cambiar el pensamiento y direccionar el camino desde los niños ya hacia la juventud y hacia la adultez. Muy bien, con eso, en principio, con esa crisis de la edad adulta, obviamente el pajareo surge como una vocación muy interesante. Tal vez ustedes
no lo han pensado, o nos encontramos en un país en donde nos sentimos que estamos rodeados de bellezas, pero no las explotamos, no nos acercamos a ella. Resulta que estamos en el país de las aves. Antioquia es el departamento de las aves, departamento con mayor número de aves del país. En el país hay 2.000 especies de aves, en Antioquia hay 1.000 especies de aves, y obviamente tenemos un gran potencial ahí turístico, de generación de conocimiento, de generación de oportunidades, de una relación de los campesinos con ese monte, con ese bosques, para que por favor lo cuiden, porque ahí está nuestra naturaleza y nuestras aves. Así que esto tiene no solo una visión personal de enfocarme hacia algo, sino una visión nacional de podernos enfocar hacia la naturaleza, que es uno de los grandes retos que tenemos como humanidad y sobre todo como sociedad, porque precisamente nosotros nos han enseñado que el hacha y el machete han sido como parte de nuestro ADN, y resulta que es que esa hacha y el machete necesitamos que paren de cortar los árboles y más bien empezar a protegerlos, porque no hay muchos más árboles en el mundo y necesitamos que esos árboles protejan la vida. Y tengamos el hábitat para nuestros animales, nuestras aves. Entonces, ¿cómo nace o cómo empieza usted a cambiar su profesión, o no la cambia? La une con la parte de la fauna y de toda la ornitología, toda esta parte de escribir también, y sobre todo ir a pajarear, como dice el niño, y empezar a escribir, y sobre todo la poesía, y llevarlo a la poesía. Entonces, desde hace un par de años empezamos a publicar. Mi esposa me sugirió que por favor publicara las fotos que yo hacía de mis pajareadas. Las pajareadas afortunadamente se pueden hacer los fines de semana, y entre semana uno puede elaborar tranquilamente. Entonces claro, uno puede alternar. Ahí hay unos procesos, unos puentes en la vida personal que uno los va transitando. Entonces esas fotografías empezaron a aparecer en las redes sociales, como Avistar Colombia en Instagram o en Twitter, y en esas redes sociales empezó a haber un montón de gente que quería saber más de Colombia, que quería saber más de las especies, y yo empecé desde hace año y medio más o menos a publicar algunos trozos que acompañaban la imagen del ave, junto con unos versos, para que la cuestión fuera un poco más amigable. No solamente la imagen, sino que iba acompañada de un verso. Un verso. Ajá. Y en Twitter en ese momento, o en X que se llama hoy en día, nos exigían 140 caracteres, que eso no era mucho. Y entonces era un verso corto. Pero yo realmente, para llegar a ese verso corto necesitaba escribir un poco más. Entonces yo lo que hacía es que escribía un poco todo el poema, y después sacaba un verso y lo publicaba en internet. Eso fue bastante exitoso, y a partir de ese ejercicio, este año, en diciembre pasado, que precisamente es muy importante esto, porque yo estaba leyendo, me llegó un libro de regalo que son un libro de Gregorio Gutiérrez González, ustedes lo tienen aquí al lado, el poeta, y me puse a leer Memorias del Maíz, y aunque parezca anecdótico, realmente yo dije, ¿y por qué no hacemos unas memorias de las aves? Hagamos algo parecido, un poco inspirado en este ejercicio, pero sobre las aves. Y entonces empecé a ubicar los poemas, ya los tenía más o menos, estos son 50 poemas, tenía alrededor de unos 300 poemas, y entonces empecé a ubicarlos y dije, voy a organizarlos y vamos a publicarlos. Y me animé, precisamente en Cali se organiza una feria de aves que se llama la Colombia Bird Fair, que se hace en febrero todos los años, es muy, muy apetecida, y decidí que en esa feria se lanzara el libro con los versos y todo eso. Entonces esta publicación tiene un poco ese origen y tiene esa finalidad. Súper, es que estábamos leyendo en este Metaversos, que inclusive tiene una característica muy importante, y es que en varias páginas tiene el QR, que nos lleva pues a la vivencia, a ver las aves precisamente como en 3D, ¿cierto? Sí. Sí, una de las inspiraciones, una de las personas que me ayudó a sacar el libro, tenemos una iniciativa que se llama El Reino Alado, y yo hago parte de un colectivo que nos hemos puesto a digitalizar, a modelar y a volver las aves dentro de una plataforma en internet, para que los niños y las siguientes generaciones puedan contemplarlas de una manera más pasiva, digámoslo así, desde el celular o desde el computador, y poder acercarse a las aves de una manera distinta, jugar con ellas.
pero sobre todo en algunas especies, por ejemplo la Tlapetes paisa, que se encuentra completamente amenazado allá arriba por Santa Fe, Santa Rosa. Hay una población de animalitos que creíamos que estaba extinto, pues lo hemos modelado y lo hemos metido en la plataforma y los niños pueden jugar y aprender un poco más de las aves. Algunas aves necesitamos que ustedes y que todos las conozcamos y que las reconozcamos y nos sentamos propias, pero hay unas aves que no queremos que se vayan a ver, que se vayan a visitar, porque están muy amenazadas. Y al tener esa característica necesitamos que se conozcan, pero no necesitamos que vayan romerías de turistas a conocerlas, porque obviamente nos pueden acabar su hábitat. Así que por eso hicimos esta experiencia del Reino Alado. Los invito a que la puedan bajar en las diferentes plataformas, Reino Alado, y aparece un poco el juego de las aves, tomarle foto a las aves, jugar con las aves. Hay realidad aumentada, realidad virtual, hay todo el tema de la nueva transmedia, y precisamente en homenaje a ese Reino Alado decidimos ponerle Metaverso de las Aves. El Metaverso de las Aves no solo juega con el nombre de verso, que es el verso, sino que el metaverso es cómo podemos ver algo más a partir de las redes sociales y a partir de los celulares y todos estos dispositivos tecnológicos. Y ahí hay unas claves interesantísimas para el futuro de la humanidad y de nuestras nuevas generaciones, que esa es su herramienta de trabajo permanente. Precisamente eso me llamaba la atención cuando leía su libro, porque hoy en día para poder llegar a los jóvenes y a los niños, pues no hay más herramienta fácil que la tecnología, el celular. Entonces pues no los vamos a sentar a leer el verso, pero de pronto sí a que entren en el celular, y entonces por ahí es donde van a llegar a conocer su obra y a proteger y a conocer mucho, así como escuchamos al niño ahorita, pues que les cojan amor y se vuelvan protegedores, ¿sí? protectores de las aves y de la fauna y de todo nuestro ambiente, que es el que hay que cuidar desde ahorita y hasta siempre, ¿cierto? Sí, yo pongo varios ejemplos. Somos el país de las aves, el país del café, el país de muchas cosas, pero nosotros no nos sentimos apropiados de esos conceptos. Tomarse un buen café en Colombia no es fácil. Uno trae a veces a la gente de afuera y lo invita a un café y le dice, no, pero esto no sabe a café, esto sabe a otra cosa. Entonces, realmente necesitamos explotar, conocer nuestras riquezas y subirnos a un nivel superior para realmente entender que el país tiene una potencia enorme en temas de turismo, en temas de posicionamiento en el mundo, pero sobre todo en el tema de lo que nosotros nos queramos a nosotros mismos, que es muy importante. Es muy importante. Bueno, y entonces, ¿cómo relaciona o cómo hace cuando escribe? Hay varios poemas que los llevan a trabajar, me imagino, la salud mental como psicólogo, y cuando hace la cita me imagino que utiliza esta herramienta. Bueno, yo les voy a irme mejor al ejemplo. ¿Les parece? Les voy a leer uno de los poemas que lo escribí pensando en alguien muy especial, pero también me lo imaginé en una madre criando una hija, y hay una serie de conceptos que a veces en nuestras sociedades pues se manejan de manera muy interesante o muy fuerte, que es el tema de la fealdad o la belleza. Y entonces yo estaba editando una foto tomada en Buenaventura de una cotorra. La cotorra es un ave pequeña, es un lorito pequeño, y esta cotorra tiene una cosa especial, y es que su cara es rosada. Imagínense, las cotorras son todas verdes, pero esta es rosada. Entonces yo decía, ¿qué tal que esta se sienta distinta? Y entonces, perdón, como el patito feo. Como el patito feo, o como Betty. Entonces les voy a leer el cuento, la historia pues del poema. En una palma solitaria al amanecer vivía una cotorra que no quería ver su reflejo en el río temblando al pasar, pues se repetía bajito: soy fea sin par. Su plumaje era verde común al mirar, mas en su carita un tono sin igual, un rosa suave como el cielo al soñar, pero ella pensaba que era un mal del azar. Las otras son bellas, con colores brillantes, alas azules, destellos vibrantes. Yo en cambio parezco un ave sin arte. ¿Quién mirará en mí algo deslumbrante? Pasaron los días y un fotógrafo coqueto le cantó: oh cotorra,
qué gracia la que te dio, ese rosa en tu rostro como flor al sol. Eres única, hermosa, despiertas mucho candor. La cotorra dudó, ¿podría ser verdad? Voló hacia un charco con curiosidad, y allí, en el espejo del agua cristal, descubrió que su cara era un regalo especial. Era rosa como el alba, suave y sutil, un matiz delicado, dulce y gentil. Seré bella, pensó, con un nuevo sentir, y dejó que el viento la hiciera reír. Desde ese día cantó sin temor, mostrando al mundo su rostro de flor, y aprendió que la belleza está al interior y brilla cuando se lleva con valor. Excelente, hermoso es, hermoso. Ese es un poema hermosísimo porque realmente refleja el quererse a uno mismo y creer en uno mismo, ¿cierto? Entonces, a veces no creemos ni en nosotros cuando vemos que tenemos un gran valor y que estamos buscándolo en los demás cuando nosotros mismos lo tenemos, ¿cierto? Y así como ese, los invitamos también a que lean mucho estos poemas porque cada uno tiene una resiliencia, una metáfora, algo que tiene que ver con el ser humano, o sea, se unen, ¿cierto?, en la parte psicológica. Así es, pensaba mucho en la crianza de madres y jóvenes, en que muchas veces la belleza, pues no nos creemos bonitos o no nos parece que somos bonitos, y resulta que el término de bonito es un término que uno lo debe llevar desde el interior hacia afuera, y no únicamente viciado por lo que digan los demás. Pero sobre todo pensando en el tema de los seres humanos cuando nos relacionamos con las aves, hay un poema que me gustó mucho escribirlo, porque yo veo que muchas personas vamos por el mundo sin darnos cuenta que existen las aves. No estoy diciendo que esa sea bueno o sea malo, simplemente yo veo que mucha gente, hay unas aves espectaculares, pero la gente no sabe que eso es una ave espectacular. Las admiramos. Y entonces estaba yo en la costa norte del país y tomé una foto de un señor, de un barquero que iba remando, y unos pelícanos iban en el lado contrario. Y entonces yo dije, voy a hacer un poemita con esta metáfora, con esta imagen. Y se llama así: el remero y las aves. Con el alma en los remos y sal en la piel, un hombre avanza sobre el vasto mantel. El mar se extiende, un espejo ondulado, y el horizonte canta su sueño dorado. Pelícanos cruzan en vuelo contrario, sus alas cortando al aire precario. Van hacia un norte que él no persigue, como si el destino en ella se escribe. El hombre remando su ritmo sereno, habla con el agua su eco terreno. ¿Por qué vuelan lejos, dejando mi estela? ¿Acaso mi rumbo no guarda la vela? Pero las aves sin pausa avanzan, su aleteo cadente el silencio alcanza, y el hombre comprende en su soledad que a veces los caminos no se cruzarán jamás. Sigue remando, la brisa lo envuelve, el cielo lo mira, la marea lo entiende, y aunque las aves se pierdan allá, el hombre y su remo se funden en paz. Hermoso, hermoso, hermoso. Mejor dicho, y él ni siquiera se dio cuenta. Nunca supo que lo tomaron una foto. Nunca supo que le estaban haciendo el poema con los pelícanos. Hermosísimo. Bueno, y quisiera saber, pues, dentro de sus obras, pero solo no escribe poesía, escribe también prosa. Sí, efectivamente, hace un par de años, después de la pandemia y después de muchas cosas, me dediqué al género de las biografías, a destacar personas que de pronto no son tan visibles, pero que tienen unas historias fascinantes que contar de sus vidas, sobre todo para las siguientes generaciones. Y entonces yo dije, hombre, yo creo que la biografía es un género que le cabe perfectamente a Colombia, porque nosotros muchas veces, nuestras personas a las cuales debemos imitar, a las cuales deberíamos de seguir, a las cuales deberíamos de entender. Y entonces me dediqué, he hecho ya 3 biografías de personas que obviamente nos enseñan a las siguientes generaciones
cómo resolvieron ellos tantos problemas y tantos entuertos que vivieron. Entonces esas biografías están ahí también en forma de libros. Ah, bueno, esperamos que lleguen a nuestras bibliotecas también. Esas las porque no las tenemos. No, las sacó la Universidad del Valle, entonces hay que hablar con la Universidad del Valle para que nos ayude a que lleguen aquí a Antioquia. Pero lo importante es que usted está acá y que estamos acá y que tenemos la fortuna de conocerlo y de tener este hermoso libro que es El Metaverso, y que usted pues tan amablemente nos ha hecho la visita acá en este Festival del Libro y la Cultura de los Cedeños. Y creo que, no sé si ha visitado nuestros campos, hay unas aves hermosísimas. Esta mañana estuve de 7 a 9 y media de la mañana haciendo un recorrido por un nuevo sector que lo acaban de modificar y le acaban de meter una platica para volverlo lindo, que es al lado de la Pereira. Okay. Un parque lineal que hay ahí, creo que tengo entendido que se llama el Hipódromo. Sí, señor. Y ese parque, estuvimos ahí, vimos alrededor de 30 especies de aves. Estuvimos con un grupo de jóvenes y de niños esta mañana. En ese momentico 30 especies. Qué cantidad. Y no podíamos creer las perchas y las bellezas de aves que vimos ahí en ese pedacito, en donde uno dice, pero es que yo paso por ahí todos los días y no veo nada. Pero es que si uno se detiene y si uno se pone a ver con cuidado, las aves empiezan a aparecer y empiezan a llenarnos la vida de luces y de colores y de emociones. O sea que no sabemos lo que tenemos a nuestro alrededor. No, tenemos que trabajar muchísimo en eso para que la gente, sobre todo cuando lo que vivimos, por ejemplo, una pandemia, cuando nos encerraron y teníamos que hacer algo, pues muchos de nosotros afortunadamente ya habíamos aprendido, abrimos las ventanas y nos dimos cuenta que estábamos rodeados de aves y que desde nuestra ventana podíamos ver miles de cosas pasándonos alrededor. Claro, y mirar que nosotros a veces decimos, es que no tengo nada que hacer, o ya me pensioné y no tengo para dónde irme, y simplemente irnos para unos parques tan lindos que tenemos, unos alrededores, observar y admirar nuestras aves, eso es maravilloso, ¿cierto? Y todo el entorno que nos rodea. En Colombia estamos siendo muy organizados en el tema de las aves y cada departamento está consolidando una sociedad ornitológica. La de Antioquia es fabulosa, la SAO. La del Valle, que yo hago parte de su junta directiva, es fabulosa. Y estamos ayudando a que otras sociedades ornitológicas, pero lo que quería decirles es que estamos llenos en las sociedades ornitológicas de personas mayores que desean emplear su tiempo, su energía. Precisamente en la del Valle tenemos este fin de semana en el norte del Valle un grupo que están en una vereda por allá perdida haciendo un avistamiento de aves, demostrándole a las comunidades que están repletas de riquezas aladas y que tienen que saber que eso existe. Y obviamente eso es parte un poco de nuestra misión en las sociedades ornitológicas de todo Colombia. Claro, porque a veces el desconocimiento hace que vamos tumbando nuestros árboles, los bosques, y que nuestras aves se tengan que perder, pero es por el desconocimiento y el amor que no nos han inculcado, el desconocimiento que tenemos frente a ellas, ¿cierto? Entonces, pues creo que estos libros, este trabajo que usted como pocos hace o muchos harán en este momento, pero que serían muchas más personas las que se tenían que unir a este trabajo para poder ir haciendo grupos grandes de generaciones para que protejan este entorno ambiental, ¿cierto? Sí, estaba pensando ahorita en el joven que pasó ahora y que le preguntaban al principio un poco temoroso sobre los nombres científicos y él se asustó como que no se lo sabía y resulta que lo sabía todo. Lo que pasa es que había que preguntárselo de otra manera. Y este libro surge también porque yo le he dicho mucho a los biólogos y a este mundo científico que debemos llegarle a la gente con otras formas no tan acartonadas o tan científicas o no tan académicas, y eso es producto del mundo de la educación, el mundo de la pedagogía, en donde realmente necesitamos que la gente se apropie de las cosas, pero no desde la academia propiamente, sino precisamente desde el amor, desde la sensibilidad, y precisamente este libro trata sobre eso. La cotidianidad. Este libro no tiene un solo término científico porque lo omití a propósito. No es que no me lo sepa, sino que es que no quería que la gente se tropezara con nombre científico y diera a entender a los demás que él sí sabe algo y los demás no. Y yo decía, no, por ahí no es. Necesitamos apelar al arte, necesitamos apelar a la literatura, necesitamos enamorar a la gente y que vean las aves. De pronto no se sabe el nombre, no importa, pero que las aprecie y diga, vea qué bonita. Y ya, con eso tenemos más que suficiente.
Claro, y nosotros los conocemos, pues, pero por el nombre empírico Claro, del común que cada habitante o cada región tiene, y así los vamos identificando más fácil. Ustedes no se imaginan el lío que tenemos en las sociedades ornitológicas con el término, por ejemplo, toche. Toche es un ave aquí, es un ave en Río Claro, es otra ave, en el valle es otra ave, en la costa pacífica es otra ave, y todas le dicen toche, pero no corresponde a la misma ave. Entonces los científicos nos regañan, ahí dicen, no, es que usted no sabe, y resulta que es que sí sabemos. Lo que pasa es que nuestro lenguaje es distinto, y nuestro lenguaje también implica una cultura distinta. Pues no solamente en las aves, sino en todo en la gastronomía, en nuestras conversaciones, en la palabra. Realmente, pues vaya usted, diga un perico en Cali y le sirven huevos pericos. Claro, en sí, La Ceja le sirven un café con leche. Sí, ya saben, cuando vayan a Cali no pueden pedir un perico, y si están con jóvenes menos. Así que bueno, eso no. Así que esto. Pero bueno, sí, de todas maneras, este libro lo pueden adquirir si quieren comprarlo acá. Lo tenemos para la venta, aquellos que les guste la poesía, aquellos que quieran deleitarse con un poquito de versos. No soy poeta, obviamente, hay grandes poetas aquí alrededor nuestro. Ustedes invitaron a unos grandes poetas a este festival, y obviamente pues no estamos en ese nivel, pero sí estamos en un nivel que nos interesa que el lenguaje se disfrute, se vuelva común, se vuelva amigable con las personas, y que obviamente nos enamoremos de las aves y del lenguaje mismo. Pues de hecho, a mí me gustó, yo leo mucho, me gusta mucho el cuento. El cuento, sobre todo porque nací desde pues mi hacer profesional es leer cuentos. Ahora le voy a comprar el libro, pero quiero que su esposo le ponga el autógrafo. Pero porque la poesía me gusta mucho cuando yo la entiendo y tiene como un valor agregado, que es que tiene como otra cosa. O sea, aparte de que hago poesía, pues estoy llamando como a la persona que reflexione sobre otro tema, sobre el ser, sobre cómo yo puedo cambiar, sobre yo cómo puedo ser más tranquilo. Bueno, me va a ayudar a otras cosas, me va a ayudar a conocer otras cosas. Qué bueno, Mayra, sí, efectivamente necesitamos. Yo he leído mucha poesía de nuestros ancestros, y algunas poesías son difíciles de leer, porque precisamente el lenguaje nos supera, es decir, no sabemos, no entendemos ese lenguaje como si estuviéramos hablando de otro idioma. Uno sí dice, esa palabra la he escuchado, pero no tengo ni idea. Hay que ir al diccionario para entender. Entonces buscamos un poco un ser más amigable con el lenguaje y con los lectores, para que se acerquen a este mundo de las aves. Pero bueno, voy a leer. A ver, una de las que más le gusta a usted, de esas que escribió. Hay una que escribí con un gran sentido y con un gran propósito, que tiene que ver con mis hijos, con los hijos, con mi sobrino y con las nuevas generaciones. Porque las aves, de las cosas fabulosas que nos hablan las aves, es la simbología de la libertad. Tenemos que enseñarles a ser libres. Y entonces va este poema que se llama Emprende el vuelo. Emprende el vuelo, pequeño pájaro, con alas abiertas, sobre lagos profundos y montañas despiertas. Te espera el mundo, cielo sin fin, un lienzo brillante donde brillan mil. Deja atrás la rama y el nido fiel, los lugares donde hallabas tu bien. Persigue el sol entre nubes sueltas y traza tu rumbo en tierras abiertas. Con plumas ligeras y ojos despiertos, mira tierras de sueños cubiertos. Que el viento sea amigo que te hace elevar, un susurro, un canto que te invita a soñar. Así que vuela con gracia y sin miedo. Haz del cielo abierto tu propio sendero, sin jaulas, sin muros, solo azul sin fin. El mundo, querido pájaro, es para ti. Para nuestros hijos, ¿cierto? Precisamente. Que dejen el nido y vuelen libres, ¿cierto? Así es. Es hermosísimo, hermosísimo. Muchas gracias. Hermosísimo ese poema. Bueno, no sé qué expectativas tiene o qué perspectivas tiene para luego de acá que sigue en su vida. Bueno, básicamente vamos a seguir trabajando el tema de las aves.
y el mundo de la literatura. Entonces estamos elaborando 2 libros, uno sobre un club de aves, que es una experiencia que estoy teniendo actualmente con niños de 9 años de una escuela popular en Cali. Yo voy todos los lunes, les doy clase de pájaros y de pajareo, y esa experiencia, sobre todo la interacción, las preguntas de los niños, se están volviendo un libro, y se llama, muy probablemente se va a llamar Biodiversos. Es un club de aves y es una historia, es la historia cotidiana de un grupo de personas que por el azar nos encontramos alrededor de las aves y contamos la historia de cada uno de ellos. Y sobre todo, muy importante, la experiencia, por ejemplo, que tengo ahí con un niño que es diversidad intelectual, discapacidad intelectual, es un niño autista, que para mí ha sido fantástico, porque para un literato acercarse a un mundo del autismo es muy bueno, porque el autista, aunque está en su mundo, le habla a uno de otras cosas, y obviamente uno como ser humano tiene que aprender a relacionarse con estos grupos diversos, y sobre todo que lo más importante es que uno aprenda a relacionarse con ellos. Y uno aprende de ellos. Claro, uno aprende más de lo que ellos aprenden de uno. Sí. Entonces esa es la experiencia de este libro. Y el otro libro es una crónica de viajes de diferentes lugares, en donde he hecho pajareos que me parecen fabulosos, en donde uno es como esas crónicas de viajeros antiguos, en donde íbamos y nos enfrentábamos al mundo y a las experiencias, un poco pensando en la vorágine, pensando en la isla del tesoro, pensando en todo ese mundo que uno a veces no lo expresa en palabras, pero que realmente en una pajareada, en estos lugares tan maravillosos que hay en Colombia, pues lo estoy escribiendo también. Entonces esos 2 están maravilloso, nos tocará conocerlo. Esperemos que sí, esperemos que podamos leer esas experiencias maravillosas. Creo que los niños hoy en día, pues como vemos, tenemos mucho que aprender de ellos también, y enrutarlos por un mundo maravilloso que es la experiencia también de nosotros como adultos, enrutarlos a ellos para que ellos pues tengan un mundo mejor, más tranquilo y protegido, ¿cierto? Más articulados con la naturaleza, tenemos que conectarnos con la naturaleza. Yo he visto, por ejemplo, este parque, este maravilloso parque que estamos viendo. Este diseño de parque es volvernos a conectar con la naturaleza. Y ese es un desafío para nosotros en nuestra sociedad. Tenemos que volvernos a conectar con la naturaleza. Nosotros los pajareros vamos a los diversos lugares más apartados de Colombia y le enseñamos a la gente que ahí hay unas joyas aladas, y más bien resguarde el bosque, cuide ese bosque, porque ese bosque también pueden ser motivos de lucro para usted. No lo tale, no meta una vaca ahí, no, deje que siga el bosque y más bien atraiga extranjeros para que conozcan y valoren, y obviamente le puedan dejar una platica alrededor de esto. Entonces, todo esto es muy importante, y esta conexión nuestra con la naturaleza, ese desafío del siglo XXI, que es uno de los retos más importantes, de conectarnos con los valores, con la riqueza, con aquellos patrimonios que muchas veces nosotros creemos que son de otros países. No, Colombia los tiene, y nosotros tenemos que valorar eso en términos muy propositivos. Excelente, este es uno de nuestros patrimonios, de nuestro patrimonio más grande, que es nuestro parque, y que es visitado por muchas personas, y que lo va a ver usted un fin de semana, nunca lo verá vacío. Es un disfrute encantador y tiene acceso desde el más humilde hasta el más rico. Usted puede solo venir aquí a disfrutar un cono o un tinto, así sea un vaso con agua, pero es un disfrute, una parte de encuentro con la naturaleza y con el otro, que es tan importante, que uno no tiene que sentirse solo en un apartamento encerrado, que aquí tenemos unos espacios hermosos, y que uno es porque llegar a un pueblo cuando hay un parque donde no hay árboles es muy triste llegar a esa parte, pero este es un pueblo maravilloso también. Pues de todas maneras somos muy regionalistas, pero queremos mucho nuestro municipio y nuestro parque. Y pues de hecho, volviendo a su escrito y el metaverso de las aves, invitarlos a todos a que leamos este maravilloso libro, a que sigamos pajareando, es que se dice, y conociendo y valorando nuestra riqueza de las aves, que son muchas las que tenemos, y que no me dijo usted cuál es el poema que más le gusta y por qué. No, hay varios. A mí me parece que hay un poema que se lo voy a leer, que es muy corto,
pero que me encanta porque cuando uno lanza preguntas a las aves, de pronto las aves algún día me lo van a responder. Y ustedes no se imaginan lo que estamos creciendo en este tema de aprender a comunicarnos con los otros animales. Nuestros nietos muy probablemente van a hablar y van a conversar con los animales. Van a entender a los animales. La inteligencia artificial va a permitir saber qué me está diciendo el animal y yo poderle responder en su idioma lo que yo quiero que él sepa. Entonces, ahí va a haber un desafío y un futuro grande, pero mientras eso sucede, yo me hago preguntas como la siguiente: ¿quién será más sabio, el pájaro o la flor? ¿Quién será más sabio, el pájaro o la flor? ¿Quién será más sabio en esa conexión? ¿El pájaro que liba con gran precisión o la flor que brilla y sabe llamar con dulces fragancias que invitan a amar? ¿Cuál? ¿La maestra flor con su arte sutil, tejiendo colores bajo el alba gentil? ¿O el pájaro astuto que en vuelo ligero encuentra el banquete en el mundo entero? Tal vez la respuesta no está en rivalidad, sino en la danza de la complementariedad, un pacto secreto, un lazo ancestral donde ambos salen avantes en su ritual. Excelente, qué belleza, porque realmente lo que usted dice es verdad. En un futuro, pues es muy probable que eso pase, ¿cierto? La parte mental es... Nosotros no tenemos el conocimiento y la capacidad de comunicarnos con nuestros, por ejemplo, los animales domésticos, pero la inteligencia artificial nos va a ayudar con el canto de las aves, por ejemplo, a saber qué me están diciendo, qué están diciendo en este momento, y yo saber y poderles decir a ellas lo que yo pienso y que ellas entiendan y haya una comunicación. Tal vez nos parezca irreal, pero hacia allá va el mundo de la ciencia, a que nos conectemos con estos seres sintientes que hoy en día, Omaira, acuerde lo que nos ha pasado, ya hoy en día la legislación nos habla de que la familia la componen los animales domésticos, o sea, ya estamos dando pasos gigantados hacia precisamente esa conexión con la naturaleza, a esa relación interespecies que le hace falta tanto a la humanidad y de la cual debemos aprender muchísimo más en estos procesos futuros. Excelente, excelente. Y sí, es verdad, porque cuántos animales protegen al ser humano y son los que ayudan al ser humano para que puedan sobrevivir, teniendo en cuenta, por ejemplo, las mascotas de los ciegos, de los que no pueden ver, de los que tienen dificultad para caminar. Entonces, ya vamos dando pasitos. Mi invitación en este caso es a no pensar siempre en domesticar, sino en aprender a valorar las aves y los animales libres, en libertad, que es un reto que tenemos nosotros porque el ser humano es un poco aprensivo en sus emociones y lo quiere todo para él, y los gatos y los perros y todos los animales domésticos pues nos dan gusto, pero realmente hay que aprender a relacionarnos con esas otras especies que no aguantan una jaula, que no pueden vivir enjaulados y que no responden a los intereses del ser humano, sino que tienen sus propios intereses y que además, acordémonos, estaban aquí hace millones de años antes que nosotros. Los recién llegados somos nosotros, los que estamos alterando la naturaleza somos nosotros, y los que necesitamos relacionarnos y aprender a relacionarnos con la naturaleza somos nosotros. Es verdad, qué bonito trabajo el que usted tiene. Esteban, esto es maravilloso. Pues no nos queda sino como concluir que Metaverso de las Aves ofrece una mirada poética, fresca, que conecta lo cotidiano, aves comunes, trinos, cielos, con lo metafísico, espiritualidad, memoria, renacimiento. Es ideal para quienes disfrutan de la poesía breve y precisa, con una fuerte carga simbólica y ecológica. Representa un ejemplo reciente de poesía colombiana que explora la naturaleza desde una visión flexible y estética. Esa es nuestra conclusión. No, pues me voy feliz con esa conclusión, está buenísimo. Yo creo que gracias. Esto puede pues creo que esta conclusión refleja el ser de este libro y el propósito que usted, creo que llegamos a entender, que no era solo la poesía, sino la relación que tiene con el ser y lo que podemos aprender a través de la palabra.
siempre aprenderemos, siempre seremos mejores personas y ese es el reto nuestro. Cómo llegar a ser mejores personas en un mundo que nos exige siempre eso, construirnos como personas y construirnos en relación siempre con otros. positivo, sí, exactamente. Muchísimas gracias. Usted, Esteban, muchas gracias. Amables. Bueno, Que se escuche ese fuerte aplauso gracias a Elda Omaira, nuestra jefa y líder de las bibliotecas públicas municipales, Esteban Ortiz, el pajarero del Valle, muchas gracias. Y